Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Verbo Comisura, un ciclo de entrevistas dedicado a creadores e investigadores de la literatura. Hoy estamos muy contentos porque tenemos a un invitado de lujo que viene desde Argentina y es Pablo Andrés Rial. Antes de comenzar, me gustaría leerles una breve semblanza para que se enteren de quién es. Pablo Andrés Rial es docente, poeta, escritor y dramaturgo argentino, autor de los poemarios La Casa de Barro, Aves Desplumadas y Forzado a Viajar, que fue publicado en México. Varios escritos suyos han formado parte de antologías y actualmente colabora realizando reseñas, en revistas de Argentina, España y México. Hola Pablo, ¿cómo estás hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alexis? ¿Todo bien? Todo Gracias bien, afortunadamente. por Perdón. invitarme, gracias por el espacio. Y ¿Cómo, bueno, cómo te ha tratado el país? bien, quedé maravillado con el país, con la cultura, con la gente, muy cómodo, muy en casa. Así que Estuviste en Ciudad de México y en Puebla, ¿verdad? sí. Estuve unos días acá en Ciudad de México y bueno, después me fui a Puebla también a hacer las presentaciones del libro. Qué bueno, pues ojalá te hayas llevado una gran experiencia. Visitaste dos de las urbes más importantes del país, entonces yo creo que te llevas una buena perspectiva. Eh, Aunque no lo mencioné en tu semblanza, quiero comenzar por una cuestión personal. Tú eres administrador de profesión, es decir, no estudiaste literatura. Por lo tanto, yo quisiera comenzar preguntándote, ¿cómo llegas a la literatura y, más importante, a ser escritor? Em, digamos que no fue algo premeditado, no fue algo que pensé, sino que sucedió simplemente. No es algo que planifiqué, se fue dando de esa manera. Si bien, como bien destacás que la disciplina en cuanto a lo académico fue otra, em, siempre convivió ese lado mío de la literatura, la parte del género, sobre todo el género de la poesía, y, y salió, digamos, ¿no? Eh, no es que fui insistente ni estuve planificando las cosas, eh, sino que simplemente se dio así. Eh, Escribir, leer y, y bueno, acá estamos hoy tratando de seguir con eso. Eh, Entonces, o sea, no hubo ninguna suerte de empuje, por ejemplo, por parte de tu familia, por parte de tus amigos. ¿Qué sucedió? O sea, ¿en algún momento tomaste un libro y decidiste que lo que encontraste ahí te fascinaba o qué? ¿Cómo fue? Eso es como lo que quisiera saber y lo que quisiera que el público supiera. sí, mi primer contacto con la poesía lo tuve porque mi hermano, el mayor, Sergio, eh, me dio a conocer algunos autores, algunos poetas, y yo tendría, no sé, 13, 14 años, y ahí empecé a conocer el mundo de la poesía. A partir de ahí, digamos que fue como el punto de partida. Y respecto de, bueno, no tengo, mi padre ha sido un gran lector, una persona que se ha interesado mucho por los libros y la historia y la filosofía, y bueno, abarca un montón, muy curioso. Eso quizás creo que de alguna manera también me ha influenciado. Y después no, después respecto de los amigos, es curioso, pero es como que también uno es un poco eh, el bicho raro de los grupos, ¿no? Eh, yo creo que cuesta a veces, para los demás, para las amistades, más que nada las primeras amistades que uno tiene y que se van conservando con los años, esta figura, digamos, bueno, este escribe poesía o, no sé, soy poeta, qué sé yo. Es como, es raro digamos, en la dinámica cotidiana, eh, tener un amigo que escriba poesía. Así que bueno. Y justo es interesante esa parte, o sea, ¿cómo afecta el Pablo administrador al Pablo poeta y viceversa? O tienes que ser uno de día y uno de noche. No, yo trato de vincular ambas cosas, porque
lo administrativo no es pura y exclusivamente cálculos, sino que lo administrativo es una cuestión digamos, traspasa eso y tiene que ver con los vínculos humanos, tiene que ver con lo social, tiene que ver con las interacciones entre las personas, eh, y por sobre todas las cosas te ayuda también, tanto en materia de, digamos, si vamos a hablar de poesía, te da un cierto perfil que te permite organizarte de una mejor manera y, y tener una cabeza más permeable a lo que es la planificación. Sí, justo, me parece que es parte de lo que ya comentábamos cuando pudimos platicar el día de tu presentación, sobre cómo, aunque la administración esté supeditada a, como al mundo del comercio, sigue siendo una ciencia social, ¿no? Y no deberíamos como olvidar esa parte. En una línea como semejante a la de la pregunta anterior, quisiera saber cuáles son las lecturas que más han influido en ti. ¿Qué podemos encontrar en la cabecera de Pablo? Eh, ¿Qué más han influido en ti y en tu obra? sí, a ver, es que sí, es bastante amplio el abanico. Me ha marcado mucho, esto siempre lo digo cuando me preguntan, me gusta mucho, me gusta no solamente en gusto, sino en una cuestión de que me ha nutrido bastante y me ha hecho ver la literatura y, y la forma, las formas y la forma también de crear y de pensar y de producir arte. Jean Cocteau es un escritor que lo descubrí, y no solo como escritor, es una persona, ha sido digamos, una persona muy multifacética y ha tenido no solo en la escritura su aporte, sino que en el teatro, en lo que es el tema de la dirección, las ideas de cortometraje, en ensayos. Ese podría decir que me ha marcado un antes y un después en mi forma de ver la literatura y ver la poesía. Eh, Después hay otro escritor que me gusta mucho. Te voy a nombrar un par de franceses porque en un momento consumí mucho artista francés y Jean Genet también. Eh, Después autores también como portugueses, como Saramago, eh, Pessoa, eh, y, y, bueno, la infinidad de poetas también que uno va descubriendo con los años. Este, Después, obviamente, es que es tan grande Kafka, este, eh, un poco los cuentos de Poe. Eh, eh, es variado, Rilke. Un panorama amplio y también bastante clásico, Sí, diría. En es, algún punto de tu presentación recuerdo que también mencionabas tu afición por los diarios. ¿Nos puedes hablar un poco sobre qué te atrae de este género? sí, me apasiona bastante, me atrapa bastante leer diarios. Hay un diario que es Los diarios de John Cheever, eh, que es muy bueno. Después encontré esta suerte de reflexión y de intimismo, digamos, del autor. Eh, algo se podría decir una suerte de diario, pero no tiene forma de diario, sino que es más casi una reflexión final de los últimos momentos, digamos, de la vida, antes del fin, de sábado. Me ha gustado mucho. Cartas a Teo de Vincent Van Gogh. Eh, Volviendo un poco a las cartas y a la cuestión epistolar, ¿no? A las correspondencias, que era esto de, eh, si no me equivoco, era Rilke el que escribió cartas a un joven poeta, no sé, corregime.
Si es así, no es así. Pero No, es según muy recuerdo, sí. Sí, estás bien. Ajá. sí, 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 si no me equivoco, era de Rick. Bueno, toda esta suerte de cosas, cuestiones reflexivas, Pavese también, el oficio de vivir, el oficio del poeta. Uy, esos son para cortarse las venas, ya, no Ah, queremos deprimir a la audiencia, o no sé si sea tu intención, igual y sí. no, sí, son cosas no para leer de corrido, evidentemente. Son cosas que uno son como materiales, digamos, de consulta. Es como Claro, para leer. ¿no? Y son interesantes porque es donde los autores suelen ser más sinceros, ¿no? Sobre todo en casos como el que mencionas de Sábato, que ya es una reflexión de la vejez, entonces es donde se expresan sin menos filtros. Eh, por aquí nos deja un comentario Francisco Casado que dice, aguante forzado a viajar. Saludos a Francisco Casado, que siempre sigue las transmisiones. Bueno, ahora, Eh, te quería preguntar, esto puede ser de interés, me parece, para el público, que el público de irradiación, aunque se ha extendido a América Latina, es fundamentalmente mexicano. Entonces, te quisiera preguntar, ¿con qué obras literarias mexicanas has tenido contacto? ¿O cuál es como la literatura mexicana que más resuena en este momento en Argentina? Creo que puede ser una pregunta de interés para el público. Ahorita nos están viendo 2 millones de personas. ¿No es cierto? bueno, bueno, principalmente, este, no puedo no nombrar a Juan Rulfo. Eh, digamos, por así decirlo, es el que más sinceramente he leído y después sí he leído mucha poesía, he pasado un poco por Octavio Paz y he leído algunos no, muchos poetas contemporáneos, acá poetas mexicanos. Tuve la suerte de recibir un obsequio de un patriota, de un amigo de acá de México, que me ha regalado esto, una antología de muchos poetas digamos, actuales. Mentiría si te digo que me acuerdo de los nombres de ellos, pero he buceado bastante en las letras y en las palabras y en los versos de estos poetas y me he encontrado con lindas sorpresas en cuanto a aprender, ¿no? Porque aprender nuevas voces o por lo menos a escucharlas y es algo totalmente, se nota esta cuestión de intercambio, vamos a decir, de vivencias y de cuestiones de contexto y de culturas. Eso se ve mucho desde algún tipo de vocablo, de algún tipo de definición o concepto de palabra, el uso de las palabras, las estructuras, la forma del decir de la poesía. Y es muy interesante escuchar otras voces que no estén tan familiarizadas con uno mismo. Eh, después, los cuentos también ya te digo, de Juan Rulfo fue lo más actual que tengo en la cabeza. Y obviamente que no podía no leerlo a Pedro Páramo porque es como emblemático y si no, no estaba perdonado para nada, no podía no Y, leerlo. y aquí como curiosidad, ¿cómo fue tu encuentro con México después de que en el imaginario habías construido una imagen del país a través de la lectura de Juan Rulfo? ¿Crees que choca o crees que encontraste precisamente el escenario, los escenarios que describe Juan Rulfo? No, por suerte no, por suerte no. O sea, no, me encontré con otra cosa. Igual, sí tiene a ver, está teñido lo que hace Juan Rulfo en esta pequeña novela. Sí hay una cuestión muy de la cultura, ¿no? Hay un tema con la muerte muy presente, eh, con la muerte, los muertos, ¿no? Los fantasmas, las almas, este, pero no, se siente obviamente esta cuestión bien autóctona, bien a carne viva del escritor respecto de lo que refleja el país cuando uno va caminando y ve todas estas cuestiones que son ajenas, por lo menos allá en Buenos Aires. Eh, Así que sí se siente vamos a decir, ese arraigo, esa cosa enraizada, ¿no? De la cual habla él.
pero no, obviamente no literal, no ando, digamos, intercambiando, creo, con ningún fantasma ni con ningún espíritu. Claro, y como tú dices, afortunadamente tampoco es un sitio tan depresivo, ¿no? Como el que nos presenta Rulfo. Totalmente. La gente, ya te digo, yo tengo una muy linda impresión. De hecho, eh, se ve la otra cara, ¿no? De un poco de lo que, obviamente es muy sombrío lo que relata de la novela Pedro Páramo, pero se ve un muy buen trato, un muy buen ambiente, eh, mucha cordialidad, por sobre todas las cosas, amabilidad, eh, y una fraternidad muy grande. Y eso es muy valorable. Qué bueno, pues ojalá se siga haciendo. La siguiente pregunta, no me la argumentes, solamente respóndeme A o B. ¿Boca Juniors o River Plate? River. Perfecto. En tu semblanza, bueno, eres fundamentalmente un poeta, pero en tu semblanza también mencionas que eres dramaturgo. Entonces, antes de que empecemos a hablar de tu poesía, me gustaría que me hablaras como de tu trabajo como dramaturgo o en el mundo del teatro, que hoy eh, es un poco difícil, es un poco escaso encontrar gente en el medio de la escritura que también se dedica al teatro. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco. Sí, Perdón, ¿me ahí, escuchaste? Ah, ok. sí, ahí te escuché. Sí, claro. Yo incursioné en el mundo de la dramaturgia a través de una idea que tuve, como siempre, parte de una idea. Era un cuento, hace muchos años, eh, un pequeño cuento que empecé a verlo un poco más en aumento, lo empecé a trabajar, a ver la posibilidad de que eso se podía profundizar mucho más, se podía trabajar con los personajes, podían tener sus propios rasgos, sus propias cualidades, características, formas y hasta incluso diálogos. O sea, de un cuento nació algo más que un cuento y eso poco a poco se fue transformando en un guión, en este caso en un libreto. Eh, y fue muy interesante y muy gratificante ver cómo ese proceso de transmutación, de transformación, de metamorfosis, digamos, que existe desde lo que podríamos llamar un cuento a algo que se lleva y queda puesto en escena en formato teatral, fue muy lindo. Desde trabajar con actores y actrices para esa obra, de trabajar en conjunto también con una dirección, eh, fue muy lindo y a partir de ahí, digamos, me- fue tanta digamos, el placer y la gratificación que tuve. Se estrenó la obra de teatro, fue muy bien recibida, eh, y de hecho, bueno, tuvo lindo reconocimiento también de una mención. eh, y me di cuenta que Perdón, ¿y la podemos ver en algún lado? sí, ¿O no? se llama El hocico de los años. Eh, yo no sé si está subida. Ahora, sé que en YouTube hay algo, hay un radioteatro de esa obra. No sé si habrá quedado un registro grabado, lamentablemente, pero sí hay un radioteatro dando vuelta por ahí, hay un par de notas periodísticas que habla de lo que trata. Estaría bueno en algún momento volver con la obra. Pero bueno, esos fueron los inicios. Después empecé a escribir otros tipos de obras, digamos, bajo más de lo absurdo, llevándolo casi te diría a lo cómico, a lo tragicómico. Eh, y me gustó mucho. Y después de eso se empezó a cambiar en otras formas, en otros formatos, como es el audiovisual.
y empecé a trabajar en equipo y a hacer cortometrajes. eh, y a bucear un poco también, meterme, sumergirme un poco también en ese ámbito. Y yo creo que es la mejor, tanto formato teatral, formato, vamos a decir, audiovisual y también musical, porque algunos escritos que he hecho, de hecho, en Forzado a Viajar hay un poema que dice que arranca con estoy mal hermano, algo así, no me acuerdo muy bien. Eh, ese poema está hecho canción, se llama Junio, el tema. Eso sí, si lo buscan en YouTube aparece. Eh, quedó hermoso. De hecho, ese poema no lo puedo como leer, casi que lo canto, te diría. Eh, Así que bueno, y este año estamos con un proyecto con un escritor argentino también, estamos ahí craneando un poco hacer un unipersonal. Eh, Así que sí, sí, son otras formas de transmitir, otras formas de sublimar, otras formas de decir y otras formas de hacer. Eh, por eso digo que la poesía por un lado está por un lado y estas cosas están por el otro, pero de alguna manera eh, hay una cosa en común, ¿no? Sí, pues qué interesante y probablemente es muy enriquecedor que hayas saltado, ¿no? Como de un medio artístico a otro, porque yo estoy convencido que cada lenguaje artístico nos puede enseñar mucho del propio, ¿no? Yo creo que el cine nos puede enseñar mucho de la literatura y la pintura del cine, etcétera, ¿no? Eh, Ahora sí podemos pasar a hablar de tu poesía y específicamente de Forzado a Viajar, disponible en Paserios Ediciones. Eh, yo quisiera que nos contaras de qué trata este libro y qué fue lo que intentaste con él. Bueno, lo que intentaba con él, no sé, la verdad. De lo que trata el libro, aborda temas bastante comunes. Eh, digamos, desde una cuestión de, esto siempre cada vez que me preguntan tengo la oportunidad y digo lo mismo, porque en realidad es esa. Muchos de los poemas han sido escritos durante la pandemia, eso como un punto clave, creo que es un punto a destacar. Quizás las tonalidades de los poemas eh, aseveran y confirman un poco ese contexto. Después sí, hay algunos poemas previos a eso y hay algunos que vinieron después, unos poquitos. Eh, y está un poco teñido de estas cuestiones, digamos, de la rutina, por un lado, pero de la rutina observada, detenida, de la asociación de ciertos objetos con cuestiones más filosóficas, si se quiere decir así, con reflexiones, este, con una especie de grito callado, ¿no? Eh, de ciertas, a ver, ciertas pesadumbres de uno, ¿no? Y de uno y de todos. Esto es un poco también lo que insisto y no nos sorprende a nadie, porque la cuestión, ya te digo, de esta cosa frágil, ¿no? Que somos nosotros, nuestro cuerpo, nuestra conciencia, nuestra psiquis. Eh, Sí, y justo, la, y aunque no es en su plenitud, me atrevo a decir que el libro tiene bastantes poemas que manifiestan como una visión un poco pesimista, ¿no? De la vida. O tiene, no sé si tú lo percibes de esa forma. sí, o sea, no es un canto a la alegría, pero tiene algunas cuestiones que, como bien te decía, que pasa por todos estos asuntos, estas temáticas, estos tópicos, pero también tiene un dejo de, de optimismo. Hay una cuestión dentro de lo que es
la añoranza o lo que uno hubiera querido que pase o esperaría que pase, esta cuestión de medio, digamos, de la nostalgia, ¿no? Hay un juego ahí, pero hay una cuestión también, te diría hasta tierna, que no tiene que ver con el pesimismo, sino que tiene que ver con una visión un poco más dichosa, un poco más amable, un poco más cómoda, de lo que, digamos, de lo que es el transitar, pues que es un poco lo que habla del libro, ¿no? De esto de lo que es viajar, digamos, ¿no? Desde el punto de vista del camino y de lo sinuoso y de lo zigzagueante que pueda parecer o es, este, se entremezcla todo, digamos, hay de todo un poquito. Eh, es imposible, digamos, decir, sería una mentira decir que está lleno de optimismo el libro, porque no es así, pero también sería una mentira decir que es un libro en el que solamente hay una suerte de lamentación permanente. No, no, no. Hay algo más que eso. Y bueno, por eso también se le invita al lector o a la lectora para que opine al respecto, pero hay una cuestión, ya te digo, de evocar y de invocar situaciones que generan una cosa agridulce, ¿no? Sí, hace un rato lo mencionaste, lo has adelantado. Te quería mencionar que en el libro hay como podemos percibir una fuerte inclinación al tema de la infancia o a ese asombro propio de quien está conociendo el mundo. Entonces quisiera preguntarte, ¿qué importancia tiene para ti este tema? ¿O por qué la obsesión? ¿Por qué la insistencia? Eh, sí, la infancia forma parte, creo, de todos. Eh, me parece que en la infancia está toda la poesía, de eso no tengo duda. Es decir, me pueden pasar 20.000 millones de cosas ahora, de adulto, pero de alguna manera voy a retornar a mi infancia y creo que de ahí se desprende todo. Porque la forma en que miramos las cosas suceden en la infancia. Me parece que pasa por ahí, por lo menos hablo por mí. Eh, hay muchos poemas que no hablan de la infancia, eh, sino que hablan ya de una edad adulta, de una época en la que uno ha madurado, digamos, o no lo suficiente y ha pasado por situaciones, te diría, una especie de orfandad, eh, de sentirse un poco huérfano, si se quiere, o no huérfano de padre ni de madre, sino huérfano eh, como, como ese sentimiento de soledad que quizás es medio insondable y es más una sensación que quizás una realidad cierta. La infancia recorre todo esto, sí, eh, y no lo veo mal, de hecho, creo que lo veo bastante bien. Recuerdo que en algún momento de la entrevista que diste la semana pasada, mencionabas que una de las tareas, bueno, corrígeme si no, corrígeme si estoy poniendo palabras en tu boca. Mencionabas que una de las tareas de la poesía era la de enseñar a maravillarse con los detalles cotidianos, ¿no? Que habíamos como aprendido a ignorar justo por cotidianos. Me parece que de esa consideración se desprende una suerte de poética de la desautomatización, ¿no? Por emplear como la terminología de Shlovsky. Entonces, si estoy en lo cierto, me gustaría que desarrollaras un poco esa idea, porque creo que puede ser interesante. Sí, yo me quedé muy en la idea esta de, hablando de Cocteau, que bueno que lo nombré, leí en no me acuerdo si era tipo un manifiesto, unos libros de esos que el tipo escribe, estaba escrito. La profesión del poeta, no sé, algo así era el libro, no me acuerdo.
Y hablaba un poco y hacía un poco de analogía a una suerte de ejemplo, en donde él decía, eh, un zapato es un zapato, una cosa así, ¿no? Estoy parafraseando porque la verdad que no me acuerdo, pero decía algo así, un zapato es un zapato. El zapato, nada, lo usás, andás, lo dejás ahí tirado, ¿sí? Eh, ahora, si lo lustras, le sacás brillo. Si le sacás brillo, le das notoriedad, es decir, le das relevancia y le das existencia y no es un zapato más. Digamos, un poco la idea es de ese detenimiento, pero no un detenimiento ocioso, no hablo del ocio, hablo de la atención, digamos, estar atentos a nuestras propias distracciones, pero para eso tenemos que lograr distraernos y quedarnos atentos a de lo cual nos estamos distrayendo. Digo, observar las cosas eh, te hacen un poco más estudioso de esos agentes que uno los tendría que ver, esto de ver las cosas de nuevo, de cero, es como un volver a nacer, y es un esfuerzo, la verdad, y un desafío enorme, pero que todo nos extraña, que es un poco la idea, me parece, que todo realmente nos resulte curioso y nos llame la atención. Y eso es algo que sí se pierde, y volviendo por eso considero tan importante la infancia, porque en la infancia vivimos con esta constante de estarnos preguntando el por qué, y qué es esto, y qué es lo otro, y para qué, ¿no? Y de grande esas cosas se van este, reprimiendo, suprimiendo y hasta quedando en un plano totalmente distante a otras cosas que, bueno, que la prioridad es la que ya todos conocemos. Eh, vivir en robotizado, en piloto automático, trabajar, estudiar, si es el caso, comer y hacer lo mismo una y otra vez hasta que te mueras. Entonces, creo que lo que diferencia es esta suerte, esta forma de incomodarse frente a lo que está establecido. Y, y que no sea el objeto en sí lo que estemos viendo, sino que sea otra cosa, no sé, buscarle, resignificarlo. Y también aquellas cosas que conocemos, observarlas mejor, ser más perceptivos, poder desarrollar eso, poder desarrollar un poco más los sentidos y no porque están ahí, listo. Porque yo miro esto, listo. Porque yo escucho un sonido, listo. No, un poco es esa cuestión de parar un poco y, y ver qué te da eso, qué te comunica. Y, y eso no es un trabajo fácil. Pero me parece Sí, justo creo que mientras uno más va envejeciendo, va perdiendo esa capacidad de asombro, ¿no? Que digamos, en la infancia está exacerbada. Y como dices, hay que hacer es un esfuerzo muy arduo, ¿no? El de aprender a ver otra vez los objetos con ese asombro. Pero yo creo que es a lo que se dedican los poetas. Los poetas son unos tramposos y nos enseñan a ver cosas donde no, no las podríamos percibir a simple vista. Y yo creo que tú, como todo buen poeta, eres también un tramposo. Para ejemplificarlo, voy a leer un poema que no está en este libro, pero está en internet, que dice: una mujer mira las flores frente a la ventana. Si yo desconociese la existencia del viento, juraría que le están hablando. O sea, a mí me encanta cómo a través del recurso de la ingenuidad dotas como de una suerte de personalidad o de conciencia a las flores, y me parece fabuloso. Perdón. sí, 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 totalmente, totalmente. Nosotros sabemos, lo que tengo con los poemas es que yo esto lo dije la otra vez, en una ocasión, en una entrevista, se lo dije exactamente lo mismo porque tiendo a repetir la cosa porque es así. Me lleva, cada poema yo me acuerdo de la situación en el momento en que lo escribí, es increíble. Me lleva al momento. Y,
Y es verdad, es decir, che, y me acuerdo la imagen de la señora, me acuerdo la imagen, esto no fue propia imaginación mía, pura creatividad. Esto es observar y es lo que estamos diciendo. Y observar algo y no acostumbrarse a lo que uno ve, no quedarse con esa idea ya, ah, es esto, es una señora que está regando una planta. Listo. No, hay otra cosa. Y, y bueno, ahí ese es el trabajo, si, yo creo que es un trabajo que tiene el que escribe poesía. Eh, poder dar una vuelta de rosca a lo que comúnmente uno visualiza de una manera superficial. Profundizarlo y darle un propio lenguaje. Y ahí me parece que está el punto. Claro, dotarnos de una suerte de filtro, ¿no? Para ver de otra forma la realidad. Eh, Tu libro está hecho de frases breves y de un léxico y sintaxis que podríamos llamar un poco sencillas, lo que de unas décadas para acá hemos conceptualizado bajo el término de poesía conversacional. Quisiera preguntarte, ¿por qué emplear este estilo? Es decir, ¿tú comienzas escribiendo en verso medido o desde el inicio utilizaste este estilo y lo fuiste perfeccionando con el tiempo? Coméntanos. Eh, cuando mis inicios, en mi incursión en la poesía, los primeros poemas eran terriblemente barrocos, vamos a decir, inentendibles. Ni yo me los entendía. Pero pensaba que la poesía era eso. Y, y después me di cuenta que la poesía puede ser eso, pero puede ser otra cosa. Me di cuenta que nada está bien y nada está mal en esos términos. Y que, y que el decir yo me tengo que sentir como persona que escribe lo más cómodo posible conmigo mismo. Y a mí, en lo personal, no me gusta demasiado la poesía, que no entiendo, no le veo el sentido. Eh, no le veo el sentido cuando parece intencional, cuando se quiere escribir algo, pero para que no se entienda, entonces es un poema. Que eso es lo que ha alejado muchísimo y quizás al lector de lo que es el poema. Claro, Al- un poco de este exceso de las vanguardias, ¿no? Que fue como propiciando una suerte de poesía cada vez más minoritaria que, como dices, terminó por alejar al público, ¿no? No necesariamente especializado. sí, sí, por un lado, digamos, esto es importante aclarar, yo no veo mal esa poesía, no la veo mal, no veo mal que tenga un decorado, que tenga adornos, que tenga artificios, que tenga los recursos que quieran tener, no lo veo mal, no es la poesía que yo hoy en día elijo y yo prefiero la poesía que me transmita realmente cosas y no que la lea y no entienda nada, o sea, por lo menos a mí me pasa eso. Distinto es si hay unas palabras que no entiendo, bueno, busco en el diccionario. Pero ahora, si no se entiende nada de nada, o sea, realmente pongo en duda, sinceramente, si esa persona que lo escribió quiso complicarla para, no sé, dar una cierta imagen de, no sé, de, sí, yo, mirá cómo escribo, o si es genuino, pero eso ya no lo sé. Lo que sí yo me quedo como lector es en lo que yo elijo como amante, digamos, de la poesía. Y, y por otro lado, yo escribo así porque me siento cómodo. Con el tiempo, con el cambio, con el correr de los años, fui modificando mi forma de escribir y me parece que eso está bien, que forma parte de los procesos y, y al momento de uno de decir, eh, qué mejor que decirlo claro.
vos fíjate que uno puede escribir claro y a veces esto que nombrás lo sencillo. Sí, lo sencillo. Claro, Pero y es algo que ya comentábamos la semana pasada, bueno, que yo te comentaba, que aunque en un nivel como superficial, tu poesía pueda parecer sencilla, sí está llena como de procedimientos o de ideas bastante complejas. El libro, Forzado a Viajar, está lleno de como de estos poemitas, de estos poemas breves que se asemejan como al haiku, como a la microficción, a la sentencia o al aforismo, ¿no? Yo creo que una de las bellezas del aforismo es su capacidad de sintetizar ideas que podemos desgajar como en explicaciones más extensas, ¿no? Pero que podemos hacerlo en unos cuantos versos. Entonces, me gustaría que me ayudaras con un ejercicio en el cual yo voy a elegir un par de poemas de este tipo y tú me vas a, como, quiero que te explayes con una explicación sobre qué idea puede condensar ese poema. sí, Me explico? sí, yo quería hacer antes un paréntesis, que Ok. te iba a decir que es rápido, pero lo sencillo no descarta lo profundo del mensaje, ni lo complejo o lo complicado garantiza la profundidad. ¿Me explico? No es algo que está directamente, intrínsecamente relacionado una cosa con la otra. Eso, ¿no? Sí, claro, no están peleados y de hecho hay poetas que demuestran que incluso justo escribir sencillo para decir ideas profundas puede ser un ejercicio bastante complejo, ¿no? Ahí está José Emilio Pacheco, ahí está Pizarnik, ahí está Roberto Juarros, ¿no? Entonces, ¿podemos comenzar? Sí. A ver, este dice, un pájaro desafina cada mañana y parece no importarle. Creo que los demás están empezando a cantar como él. Que lo tendría, perdón, lo tendría que explicar o... Sí, sí, explicar Ah, la idea. ok. Bueno, no soy muy de explicar los poemas, pero... Lo mm, digo como un ejercicio para quienes nos estén viendo y no estén tan familiarizados con la poesía, que de pronto puede ser como difícil, como sí, entender cuál es el propósito de un poema de este tipo. sí, a ver, eh, esto tiene que ver con lo que es diferente, ¿no? Con no seguir, digamos, se le puede dar una connotación. Después, lo que pasa como que no quiero como reducir o limitar la interpretación de quien lee la poesía, pero porque lo estoy condicionando de alguna manera si explico qué es lo que quiero decir con eso. Pero bueno, esto en algún punto tiene que ver con esto de las masas, del que hace las cosas diferentes, del que, digamos, lo ve como algo raro, y sin embargo, eso que marca es esa cuestión de rebeldía o una cuestión disruptiva frente a las costumbres o a la forma de hacer del resto, termina siendo de alguna forma después seguido, ¿no? Nadie se anima a cambiar los hábitos o a ser diferente y cuando alguien lo hace, se lo ve primero en primera medida algo mal o con ojos medios como de extrañeza y hasta de rechazo y después puede pasar que haya marcado un nuevo rumbo, ¿no? Eh, y una nueva forma de ver. Es eso, básicamente. Me encantó, ¿eh? La explicación. Amé a la poesía desde antes que me dijeran su nombre. Ah, bueno, eso es verdad. Eso no puedo explicar mucho. Eh, tiene que ver con esto de no darle quizás un nombre a las cosas, ¿no? De no darle un concepto a las cosas, ¿no? Como que sí está bien eso, pero también está bien lo otro. Está bien a veces hacer sin saber realmente qué es lo que se está haciendo o bajo qué concepto se está haciendo. Porque eso también te permite, después no te das cuenta, es como, a ver, saquémosle la palabra poesía y pongámosle otra cosa, amar a algo, ¿no? Sin saber exactamente cómo se llamaba o qué era. Vos sabés que lo querías, vos sabés que existía en primera medida, existía, no tenía un nombre, no tenía nadie te lo explicó.
Y sin embargo, después te diste cuenta, se trataba de eso. Bueno, Claro, claro. no importa, le pusimos un nombre. Tiene Por que ver. último, la vida consiste en esperar un colectivo con la esperanza de que antes de que llegue alguien te pase a buscar. Sí, eh, esto tiene que ver un poco con la cuestión de directamente vinculado con la soledad, con la espera y con esa esperanza. Ahí hablamos un poquito de esperanza, ¿no? Esperar, una cuestión más de fe, de decir, bueno, quizás no seremos tan olvidados, quizás en algún punto alguien se acuerde y se acuerde de nuestra existencia o se acuerde de, de lo que nosotros también esperamos y de este encuentro con el otro. Eh, es un poco tierno y un poco que habla de no estar solo, ¿no? De poder este, encontrarnos y cruzarnos con esas personas que quizás de alguna manera eh, eh, vivimos esperando. ¿No? Quizás no sabemos bien quién es, pero, pero cuando aparece nos resulta muy familiar y nos devuelve un poco ese bocado de vida que necesitamos, no sé. Pues muchas gracias por tu ejercicio de exégesis. Yo estoy seguro que los lectores, aunque tú creas que estás limitando la interpretación, lo van a agradecer bastante. Y bueno, nos estamos aproximando al final. Y aquí en Irradiación solemos preguntarle a los invitados qué proyectos están realizando ahora o qué proyectos tienen pensados a futuro, para que te podamos seguir el paso. Si nos puedes contar. Sí, este año estoy con dos proyectos. En realidad, uno es proyecto, el otro prácticamente está casi concreto, pero es cuestión de tiempo. Este año, si todo sale bien, sale un libro, otro libro, se llama Leonor, eh, saldrá por mayo, estimo, si todo está bien, si todo va bien, y responde a una estructura más epistolar, en donde hay un intercambio entre, entre dos personas con dos miradas totalmente diferentes de las cosas, de los sucesos por los cuales se están pasando, ¿no? Están pasando. Eh, y lo más lindo, lo más interesante, que fue un desafío para mí también, fue darle a las cartas una forma de poema, ¿no? Eh, de poesía. Y hacer de los versos un diálogo. Que eso para mí fue algo, para mí, este, mi persona, fue algo nuevo y novedoso para mí. Y digo para mí porque seguramente y lo sé que bajo este tipo de formas hay también este, variedad respecto de estas formas de decir y de hacer poesía, pero bueno, me resultó muy interesante ponerme en esos papeles, una mezcla como que tuve que generar en mi cabeza una persona con un carácter, otra persona con otro carácter, y algo distante a yo tomar distancia y bueno, y empezar a intercambiar eso. Eh, Perfecto, pues espero que lo podamos leer muy pronto. sí, eso, Acá en México tendrás lectores. Perdón, ¿te ibas a decir algo más? no, eso por un lado y por el otro el unipersonal que estamos haciendo con un escritor, Gustavo, ahí en Argentina. Estamos ahí empezando, ya la idea estaría bueno trabajar y que se concrete una obra de teatro también. Eh, pero bueno, estamos viendo. Por ahora esas dos cosas. No. Perfecto, pues esperemos podamos verlas muy pronto y te deseamos toda la suerte del mundo. En mi radiación también tenemos otra costumbre que es
pedirle a nuestro invitado que nos deje alguna recomendación artística, ya sea musical, ya sea teatral, ya sea cinematográfica, etcétera. Tenemos la fortuna de que tú eres una persona que ha saltado en distintas artes, entonces a mí me gustaría que nos dejaras una recomendación cinematográfica. Em, a ver, bueno, ya que estoy, quizás es un clásico, pero El perro andaluz me gusta mucho, como un corto bastante interesante. Muy surrealista y muy lindo, muy para el análisis, y ahí sí tienen una interpretación libre y hermosa para trabajar. Está bueno para verlo con un par de amigos, un par de gentes. Claro, para verlo ahorita en la noche e irnos a tener pesadillas. Sí, más o menos. Gran corto. Y bueno, creo que entonces eso sería todo. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Sigan a Pablo en sus redes, estén atentos a su trabajo y también sigan todas las redes sociales de Irradiación. No olviden que todavía sigue abierta la convocatoria para el próximo número, que ya le quedan pocos días. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos, Pablo. Espero que estés muy bien y gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes.